muy buenos días para todos. Dios los bendiga en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite reunirnos una vez más desde nuestras casas o en el lugar donde nos encontremos para poder alabarlo, para poder glorificarlo. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas a cada lugar donde se encuentran las personas que se están conectando en esta hora, Dios, para honrarte, para alabar, para bendecir tu nombre, Señor. Yo te pido una bendición especial, Señor, para cada familia, Señor, que hoy se conecta, para cada vida, Señor, que hoy se congrega por medio de este canal. Dios, te pido una bendición especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabarlo juntos esta mañana. Amén. 1, 2, 3, va. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte por el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con ellos, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Le damos gracias, Señor Jesús, porque un día nos rescataste, Señor. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero escucharte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con ellos, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. Yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con ellos, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. 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 Amén. Le damos gracias a Dios porque Él nos rescató de la maldad, nos rescató del lazo del enemigo
y hoy podemos tener vida, podemos tener amor en cada uno de nosotros, porque ahora Cristo vive en cada uno de nuestros corazones. Señor, te pedimos que seas tú el Señor de nuestra vida. Te lo pedimos en esta mañana. Amén y amén. Vamos a seguir alabándolo. Amén. Él es nuestro Señor y vamos a decírselo a Él. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Oh, 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 oh. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás.
amén, así es. Él es el Señor de nuestra vida. Es el Dios que merece toda alabanza y toda adoración. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora, bendito Padre Celestial. Tú que eres digno de ser glorificado, tú que eres digno de ser alabado, Señor. Te honramos y te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das, Dios, de acercarnos a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te damos en esta hora. 1, 2, 3, va. La tierra está gimiendo por la manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Y abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Señor, ven a la tierra, Dios. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Dios. Santa haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Levanta tus manos, dile: aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Levanta tu voz. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos
de la congregación. Qué bendición esa alabanza que hemos dado a nuestro Padre Celestial el día de hoy. Démosle gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido la bendición de la vida, la bendición de estar aquí nuevamente con ustedes y poder acercarnos para alabar su nombre. Vamos a leer inicialmente una palabra que está en el libro de Zacarías capítulo 9 versículo 12. En la versión Nueva Traducción Viviente, el Señor nos dice: regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, Dios, por que siempre has sido bueno con nosotros, Dios, y porque nos has acompañado en todo momento, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de tu Espíritu Santo, por la bendición de tu Hijo Jesucristo, y porque solo por tu misericordia estamos aquí, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos también este tiempo en tus manos, Dios, y te pedimos que esta palabra sea guiada por tu Espíritu Santo para instruirnos, Señor, y para llenarnos de tu bendición, Padre Celestial. Amén y amén. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de Pablo, este apóstol de Jesucristo que tan conocido es para nosotros, para la mayoría de los creyentes y los cristianos en todo el mundo. Y hablando un poco de su vida, recordamos que Pablo era un judío, especialmente de la línea de los fariseos, los cuales eran perseguidores a muerte de los cristianos. Ellos consideraban que Jesús no era el Mesías y que por lo tanto debían perseguir a los creyentes en Jesucristo. Era tan fuerte la persecución que Pablo hacía que llegaba hasta el punto de encarcelar y hacer matar a muchos de estos cristianos nuevos creyentes que habían nacido de nuevo para el Señor. Pero de repente sucedió algo increíble en la vida de Pablo. Él solicitó un permiso y una carta de recomendación para poder ir a la ciudad de Damasco a encarcelar a muchos de estos cristianos. Y en el camino a esta ciudad, ya casi llegando a su destino, se encontró con una gran visión, la cual lo tumbó del caballo en el que él iba. Y esta visión no era más ni nada menos que el Señor Jesucristo, y no era solo una visión. Fue el mismo Señor que se le apareció y le dijo que Él estaba ahí y le preguntó que por qué perseguía a su iglesia. Pablo le preguntó que quién era Él y en ese momento Jesucristo le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. De esta situación, la vida de Pablo cambió completamente y tomó un rumbo totalmente distinto. El Señor le dijo que llegara a la ciudad de Damasco y se alojara en una casa donde recibiría instrucción más adelante. Luego, por gracia del Señor, él estuvo un tiempo ahí y recibió la palabra de mano del mismo Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo. Después de esto, Pablo se convirtió en el principal expositor y en el principal evangelizador del mundo. Salió de Israel, lo que pocos habían hecho, y compartió para todos los que no eran judíos la palabra de Jesús, el testimonio de su salvación. Pero más adelante en la vida de Pablo vemos un episodio también, luego de que él ya había predicado por muchos lugares. En otro de sus viajes se encontraba junto a un gran discípulo también y seguidor de Jesús que se llamaba Silas, el cual era un predicador que amaba al Señor también. Y en uno de estos momentos de predicación, ellos fueron apresados debido a una situación que se presentó, porque había una persona, una mujer que tenía un espíritu contrario a Dios de adivinación. Y esta mujer, cada vez que Pablo y Silas se acercaban a algún lugar, ella iba detrás diciendo: estos son enviados del Señor. Pero lo hacía de una forma que molestaba a Pablo. Llegó a tal punto en que el apóstol del Señor se enfureció y se enojó tanto que se volteó y le ordenó al espíritu inmundo que la dejara libre. Así sucedió, y
para gloria de Dios sucedió algo increíble también. Los jefes o apoderados de esta persona eran personas que la estaban utilizando a ella y su don de adivinación, que era un don dado por Satanás, para enriquecerse grandemente. Ellos lo que hacían era que le cobraban a las personas por adivinar su futuro a través de esta persona, pero al salir este espíritu inmundo no pudo seguirlo haciendo y por lo tanto perdieron su negocio. Entonces, enfurecidos, hicieron llevar a Pablo y a Silas hasta las autoridades, los arrastraron, los despojaron de todas sus pertenencias, sus vestiduras. Inconscientemente ellos, pensando que estaban haciendo las cosas justamente, lo llevaron, lo encarcelaron sin antes comparecer ante los jueces ni ante la autoridad competente, simplemente como si hoy en día alguien nos llevara a nosotros directamente a un calabozo, sin pasar por un juez, sin pasar por el debido proceso que tendríamos. Así sucedió con estos dos siervos del Señor. ¿Y qué sucedió? Ellos, estando encarcelados, incluso fueron amarrados de sus pies para que no se fueran a escapar, dado que fue la instrucción que se le dio al guardia. Empezaron a orar y a cantarle al Señor de una forma tal que todos los presos los escuchaban, los que estaban reos junto a ellos, los escucharon y fueron oídos por el Señor, y fue la gloria de Dios tal que hubo un terremoto que hizo que se abrieran todas las puertas y las celdas de esta cárcel. Entonces, mis hermanos, lo que vamos a profundizar el día de hoy en este punto es específicamente eso: la cárcel que tuvo que vivir Pablo y Silas, y qué hicieron ellos y qué hizo el Señor con lo que ellos hicieron. Y esto nos va a enseñar una gran lección para nosotros, y especialmente en este tiempo en que estamos viviendo. Entonces, la historia continúa, nos habla que el guardia intentó de suicidarse, dado que pues para los romanos era una situación muy difícil que un preso se escapara. Pero no fue permitido por Pablo, dado que él habló con él, y finalmente el guardia se convirtió al Señor. Es un testimonio muy hermoso. Y vamos a profundizar un poco más en el tema, estudiando acerca de qué es una prisión para el mundo. Y para el mundo, una prisión es una cosa o un lugar que ata o detiene física o espiritualmente algo o a alguien. Así es como se define para nosotros una prisión. En ese momento estaban atando la vida de Pablo y de Silas físicamente en un lugar de reclusión. ¿Cuáles son los objetivos principales de una prisión? Los principales objetivos de una prisión son: primero, separar al convicto de la criminalidad; segundo, proteger a la sociedad de los elementos peligrosos; tercero, disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley; cuarto, reeducar al detenido para su reinserción en la sociedad; otro, acallar a los oponentes; y por último, impedir que los acusados puedan huir, comprometiendo su próximo proceso. Entonces, podemos analizar algo muy interesante que está sucediendo en estos momentos en el mundo entero, no solo en nuestro país. En este momento nosotros nos encontramos en una prisión, en una reclusión domiciliaria, como se podría llamar naturalmente. Vemos que en algunos casos las personas que han sido juzgadas y condenadas por algún crimen, se les concede un beneficio de prisión domiciliaria, en la cual pueden permanecer el tiempo de reclusión en sus casas, con algunas condiciones especiales y con la supervisión de un tutor. Entonces, en este momento el mundo se encuentra en una prisión domiciliaria. Las personas debemos estar guardados en nuestras casas, debemos estar supervisados, tenemos unas condiciones especiales para movilizarnos y nuestra libertad se ha coartado. Esto no quiere decir que no debamos tener cuidado con las situaciones actuales. Nosotros debemos ser precavidos y prudentes con todo lo que está sucediendo. Pero el Señor, a través de la palabra, nos muestra muchas cosas y nos enseña que lo que sucedió en algún tiempo se repite
y para eso la Biblia dejó las instrucciones de todo lo que va a pasar. Entonces, con respecto a lo que hablamos, los objetivos principales son separar. En este momento nosotros vemos que nos están separando de nuestras familias, estamos separados de nuestros amigos, con el siguiente punto que habíamos hablado, la intención de proteger a la sociedad. ¿Cuál es el tema y el lema que se ha dado para esta cuarentena en la que estamos viviendo? La protección de la sociedad. Entonces, otro punto que concuerda de los objetivos de una prisión con los objetivos de una cuarentena. Tercer punto, disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley. En este momento es contrario a la ley salir de nuestras casas, si no es el día que nos tienen permitido en el horario que tenemos permitido. Entonces también se asemeja a lo que estamos viviendo a una prisión real. Reeducar al detenido para su reinserción a la sociedad. Vemos todos los días en televisión, en radio, en todas redes sociales que todo el tiempo están en una campaña constante para reeducarnos a nosotros acerca de la nueva normalidad, acerca de lo que tenemos que hacer nuevamente para poder salir a reunirnos en sociedad nuevamente. Acallar a los oponentes. Esta es una estrategia que se ha usado por muchos gobiernos y por muchas instituciones durante mucho tiempo, no solo en este momento de pandemia, pero se usa hoy en día también. Y si nos damos cuenta, la atención se ha centrado totalmente en lo que está sucediendo con el virus actual y las demás cosas se han acallado totalmente. Y por último, impedir que los acusados puedan huir comprometiendo su próximo proceso. Entonces, este es un punto que en el momento no ha sucedido, pero pues que, dadas las circunstancias y como están pasando, podríamos esperar que vengan próximos sucesos en los cuales tengamos que estar nuevamente recluidos o en esa prisión domiciliaria que nos está tocando vivir en el momento. Vemos la relación que hay con la vida real y con este tiempo, este 2020 especialmente, en el que estamos sufriendo o pasando por estas circunstancias. Y adicional a esto vamos a ver algo importante que son los efectos de la prisión en los prisioneros. Y tiene 3 efectos principales, los cuales son biológicos, psicológicos y sociales. Y estudiando un poco más desde el punto de vista natural y lo que nos dice a nosotros los libros de texto, los efectos biológicos empiezan por aumentos de instintos de ataque, ya que no es posible huir, entonces nuestro sistema natural, nuestro sistema nervioso se ve afectado. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Nosotros estamos propensos como ataque, por eso se presentan tantos casos de violencia intrafamiliar en estos momentos. Las mismas estadísticas que ha dado el gobierno nacional nos demuestra que no es algo que debamos pasar por alto. Realmente los casos de violencia, los casos de maltrato se han aumentado muchísimo por esa misma situación biológica de que el instinto de ataque en nosotros se aumenta porque no podemos salir, no podemos como huir a ninguna circunstancia. Problemas para conciliar el sueño, yo creo que esto es algo muy común en la población hoy en día y más en esta situación. El efecto biológico más común diría yo que es el problema de conciliar el sueño. Se han presentado desórdenes en los horarios, en la misma alimentación, las personas ya no tienen esa conciencia de que tienen que dormirse a ciertas horas y se ha perdido muchas cosas que teníamos ya nosotros ajustadas a nuestra vida. Y adicional, algunos efectos sensoriales en la visión, en la audición, en el gusto, en el olfato. Para algunas personas están tan duros los casos que pues se presentan estos casos. Efectos psicológicos. Nosotros nos afectamos principalmente en nuestra mente y estamos hablando desde un punto de vista natural, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que la batalla que tenemos a diario contra las tinieblas se libra en nuestra mente. Efectos psicológicos como la pérdida de la autoestima, deterioro de la imagen del mundo exterior, debido a una vida monótona, o sea, nosotros ya desestimamos lo que es el mundo exterior, acentuación de ansiedad, se presentan grandes casos de ansiedad, depresión, conformismo, incluso se llega al punto de que las personas se están suicidando porque no ven una salida más allá de lo que está pasando.
Vemos una indefensión aprendida, que esto significa que las personas se vuelven dóciles ante toda situación y digamos como indefensas prácticamente, pero no porque las circunstancias sean reales, sino porque han aprendido a hacerlo y acomodándose a lo que están viviendo actualmente. Y una dependencia absoluta, que es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día la población en su mayoría está dependiendo de lo que decide el gobierno nacional, de las ayudas que saquen a través de sus ministerios o de cualquier organización. Y por último, efectos sociales. Entonces, esto también lo hemos visto bastante fuerte en este tiempo de pandemia. Efectos como la estigmatización. Hoy vemos cómo a los médicos se les estigmatiza e incluso se les discrimina por estar trabajando en un ámbito que nos ayuda a todos. Contaminación criminal. Se ha criminalizado a las personas que salen a la calle y que de pronto tienen que hacer alguna actividad y por alguna otra razón no están cobijadas bajo las condiciones dadas para esto. Alejamiento familiar es uno de los casos más difíciles que se está presentando. Nuestras familias se han separado constantemente, vemos que no podemos ir a visitar a nuestros familiares que estén en otros lugares, es difícil trasladarse de una ciudad a otra. También se presentan casos laborales, las personas que han podido están trabajando desde su casa, otros hasta hace muy poco están empezando a retomar actividades, pero también se ven muchísimos casos de desempleo. Entonces, todo esto es lo que nos ha traído, lo que estamos hablando de la prisión en la que estamos inmersos el día de hoy. Y por último, aprendizaje de pautas de supervivencia extremas. Esto se refiere a que las personas aprenden a mentir más fácilmente, a generar pena con los demás para así lograr una supervivencia, entre comillas, y lograr sus objetivos más fácilmente. Nos hemos metido en el tema de que somos los pobrecitos, de que esto no nos está afectando muy difícil, pero todo es causado por la misma situación en la que estamos de prisioneros. Entonces, hermanos, toda esta introducción y todo esto que hemos hablado nos lleva al punto de que el mundo y Satanás quiere encarcelar nuestro cuerpo. Yo no me estoy refiriendo en este momento a que sea nuestro presidente, a que sean nuestros gobernantes, a que sea una dirigencia superior a ellos, porque no lo sabemos. En el momento nosotros no sabemos qué se está moviendo detrás de todo esto, pero lo único que sabemos es que Satanás sí tiene el deseo de que nosotros estemos encarcelados, de que nuestro cuerpo esté encerrado en algún lugar, pero el objetivo de él realmente no es encarcelar nuestro cuerpo. Lo que él desea es encarcelar realmente nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué ese deseo de Satanás de hacer esto? Realmente nosotros sabemos que Dios nos creó en tres partes. Básicamente tenemos un cuerpo, un espíritu y un alma. Esa alma se podría comparar con nuestra mente. Todo lo que sucede en nosotros, todos nuestros pensamientos, todo lo que nosotros conocemos, somos prácticamente sin un cuerpo, es nuestra alma. Y eso se define como la mente también. Entonces, por eso es que Satanás quiere tenernos encerrados y encarcelados para que nuestra mente sea confundida. ¿Y cuál es el propósito principal de él con esto? Que nosotros perdamos la esperanza en Dios y que dejamos a un lado y perdamos especialmente el mayor regalo que hemos recibido en esta vida, que es la salvación que nos trajo el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos trajo el perdón de nuestros pecados y nos trajo la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros estamos encerrados, damos realmente espacio a nuestra mente para que se desvíe, y en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es permitir que Satanás nos lance dardos diariamente a través de sus demonios, a través de sus publicidades por todos los lugares, nos lance esos dardos y así logre su cometido. Recordemos que en la palabra de Dios nos habla acerca de para qué está Satanás en este mundo y para qué vino él. Y nos dice que él vino para robar, matar y destruir. ¿Qué quiere robarse él? Robarse nuestra paz. ¿Matar qué? Matar nuestra alma. Él quiere que nosotros nos perdamos
en el infierno y que nuestra alma sea realmente atormentada por la eternidad. ¿Y destruir qué? Destruir la obra de Dios en nosotros. Eso es lo que Satanás busca. Y él está utilizando estos momentos de prisión domiciliaria en los que estamos, de cuarentena, para realizar su propósito. Entonces, esa prisión se ha convertido hoy, en la que se ha convertido hoy nuestras ciudades, nuestras casas, en algún tiempo anterior, muchos años atrás, especialmente desde la palabra de Dios nos habla desde los tiempos del Pentateuco, cuando se dio la ley de Moisés, se presentaban casos similares por enfermedades. ¿Qué sucedía? Especialmente el caso más conocido es el caso de la lepra. La lepra era una enfermedad terrible que era muy contagiosa, que hacía que a las personas se le cayeran partes de su cuerpo, y realmente era algo aterrador de ver. Era algo muy difícil, las personas realmente perdían prácticamente su condición de ciudadanos por tener lepra. Eran aislados, eran rechazados, estigmatizados, todo lo que vimos anteriormente que causa una prisión. Y en ese tiempo se presentó lo que nosotros conocemos hoy como cuarentena, que realmente esta palabra etimológicamente, o la raíz de la palabra, quiere decir un periodo de 4 veces 10. Esto es lo que significa esta palabra. Y pues normalmente nosotros lo utilizamos para hablar de 40 días. 40 días en donde las personas, animales u objetos son aislados por pensar que están contaminados o infectados, y pues para así evitar la propagación de cualquier contaminación, virus, bacteria, enfermedad o cualquier elemento extraño que pueda causar daño. Pero hermanos, hay algo muy especial que la palabra de Dios nos trae a través de todas las bendiciones que Dios nos ha regalado a nosotros. Y es que así como estos 40 días o esta cuarentena traen a nosotros grandes tristezas, dificultades económicas, traen todos los efectos que vimos anteriormente, psicológicos, sociales, biológicos, el Señor nos dejó en su palabra muchos ejemplos de cosas espectaculares que pasarían para nosotros después de un periodo de tiempo similar. Hoy en día ya han pasado más de 40 días, pero aún así seguimos hablando de una cuarentena. Y vamos a ver en la palabra de Dios qué sucede después de un tiempo como este. Realmente lo que se presenta es un gran cambio, una bendición y una restauración para los hijos de Dios. Y esta es la esperanza que tenemos nosotros con esto que está sucediendo. Vamos a ver un ejemplo que está en la palabra de Dios, y nos habla en Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. No los voy a hablar todos los capítulos, pero sí los versículos, pero sí vamos a ver. Este es el caso y nos muestra la palabra de Dios cómo el Señor Jesús, el mismo Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto, y en ese momento Él fue tentado por Satanás, fue tentado por el diablo. Entonces vemos que no siempre nosotros pasamos circunstancias difíciles únicamente porque Satanás nos puso ahí. A veces el mismo Espíritu nos lleva ahí para que nosotros seamos tentados, para que pasemos por situaciones difíciles, pero que seamos aprobados y luego seamos bendecidos en gran manera. ¿Qué sucedió? El diablo lo tentó en muchas formas al Señor Jesús. Hemos escuchado a veces esta pasaje de la Biblia y vemos cómo lo llevó y le mostró el mundo, le dijo que todas las riquezas serían de él, le dijo que comiera, que llamara para que le sirvieran. Y en todas las tentaciones que le presentó Satanás, el Señor salió aprobado. El Señor realmente se comportó como lo que es, el Santo que vino a salvarnos a nosotros. Y en uno de los versículos, Satanás le dice, al Señor lo llevó a un lugar alto y le dice, lánzate. Y de todas formas, la palabra dice que a sus ángeles mandará para que te sostengan y no te pasará nada y no tropieces ni con piedra, pero el Señor le dice que no tentemos al Señor. Entonces también nos deja ver un poco de los cuidados que debemos tener en toda circunstancia difícil. ¿Y qué pasó al final? Y nos dicen los versículos 9 y 10. El Señor le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorares. Perdón, esto le dice Satanás al Señor. Y el Señor le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Aquí vemos cómo el Señor, superando la tentación, después de 40 días de haber estado en el desierto siendo tentado, fue servido por ángeles. La vida de Noé es otro gran ejemplo para nosotros de lo que sucede después de un periodo de tiempo similar. La vida de Noé fue transformada después de 40 días de lluvia intensa, donde la tierra se cubrió por completo de agua, y es el periodo que nosotros conocemos como el diluvio. En este tiempo, Noé fue llevado con su familia a un encierro como estamos viviendo hoy, y a través de este encierro el Señor presentó una gran bendición. La tierra fue renovada, fue despejado nuevamente el terreno, el agua cesó y Noé fue renovado y restaurado en gran manera. Moisés es otro ejemplo grande de lo que sucede cuando nosotros accedemos y hacemos la voluntad de nuestro Padre Dios. Moisés fue llevado por 40 días al monte Sinaí. Podríamos decir que él fue aislado y entró en una cuarentena por parte de Dios. Moisés durante esos 40 días recibió la ley que el Señor le dio, escrita por sus propias manos, por su propio dedo. Y dice que en todo este tiempo, dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 34, que Moisés no comió ni bebió agua, es decir, pasó por necesidades supremamente difíciles, y es lo que estamos viviendo en este momento. Pero ¿qué sucedió? El Señor le dejó la bendición de las tablas y hizo un pacto con él para siempre. Entonces, hermosa la bendición que Dios tiene para nosotros. Otros ejemplos en la Biblia, como el caso de los espías que fueron enviados a la tierra prometida, también estuvieron 40 días para darse cuenta de lo que el Señor tenía para ellos. David fue transformado durante 40 días, dado que Goliat los incitaba a la violencia y los instigaba de forma brutal durante esos 40 días, pero finalmente obtuvo la victoria y derrotó a ese gigante que parecía invencible. Elías fue también transformado durante 40 días, ya que él entró en una situación de desesperación y el Señor lo pasó por 40 días con una sola comida. Él resistió 40 días con una sola comida, y esa comida fue solamente pan y agua. Y la palabra nos muestra esto en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y otros dos ejemplos muy, muy hermosos que la palabra nos deja para entender nosotros lo que está sucediendo y lo que va a pasar con nosotros es el ejemplo de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 3, la palabra nos habla de la ciudad de Nínive, cómo esta ciudad fue castigada por Dios, y Dios dio un veredicto de que debía ser destruida. Pero a través del profeta Jonás se predicó la palabra y se dijo, el profeta les mostró lo que iba a suceder, y todos sus habitantes se arrepintieron. Adoraron al Señor, hicieron ayuno. El mismo rey de la ciudad proclamó un ayuno para animales y personas, y finalmente Dios cambió ese veredicto y los perdonó. ¿Cuánto tiempo pasó? Una cuarentena. Pasaron 40 días para que esta ciudad se arrepintiese y volviera a ser escuchada por Dios y se arrepintiera de sus pecados. Y por último, los discípulos fueron transformados durante 40 días después de la resurrección de Jesús. El Señor Jesús vino a esta tierra, murió por nosotros, pero no se quedó ahí, resucitó. Y ese es el mensaje que debemos nosotros compartir y apropiarnos nosotros de él. El Señor resucitó, el Señor está con nosotros, dejó a su Espíritu Santo para que nos guiara, y así como a los discípulos los instruyó durante 40 días para que ellos de ahí salieran a predicar a todo el mundo, fueran llenos de su Espíritu Santo y recibieran toda la bendición que vendría, así va a pasar con nosotros. Después de este tiempo en el que hemos estado enclaustrados, en el que hemos estado reprimidos de nuestra libertad, Dios lo va a usar para que nosotros salgamos a una bendición mayor. Y la palabra de Dios ya nos lo ha mostrado
en muchísimas oportunidades como las que acabamos de hablar, que Dios es fiel y verdadero y su palabra no se equivoca. Y así como ya sucedió, volverá a suceder con nosotros. Y recordamos que así como el Señor Jesucristo padeció, estuvo tentado por todo este tiempo, nosotros también podemos recibir dardos de Satanás y recibir tentaciones a la cual nosotros debemos responder como el Señor, siempre con la palabra de Dios. Él siempre que Satanás le mostraba alguna tentación, Él le respondía a través de la palabra. Y esa es nuestra fortaleza. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Esperamos que el Señor nos ayude a hacer la vida en nosotros, que este tiempo difícil que estamos pasando sea, como dice su palabra, para una bendición venidera, para un estado mayor para nosotros. Incluso Él nos lo ha prometido así. Y sabemos nosotros que en los últimos tiempos vendrá aflicción para el mundo, pero para los hijos de Dios vendrá una bendición incomparable. Y nosotros somos esos hijos de Dios por la misericordia de Jesucristo. Y vamos a leer por último el Salmo 18, Salmo capítulo 18, versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Amén. Que así sea para nosotros esta palabra de Dios. Y recordemos el versículo con el que iniciamos este mensaje, que dice: regresen al refugio ustedes, prisioneros, que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Hermosa palabra que el Señor nos ha regalado, hermosa esperanza, y esa fortaleza, ese refugio que Él nos dice que regresemos, es precisamente Él mismo. Debemos regresar a su palabra, debemos regresar a la oración, debemos regresar a ese primer amor que teníamos con Dios y a ese compartir con Él en todo momento, para que cuando este tiempo se acabe y esta dificultad pase, nosotros seamos llevados a un nivel más alto de bendición, a un nivel de evangelización en el que nosotros podamos hablar de Dios y de Jesucristo y de su gran bendición sin ninguna restricción. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, bendito Dios, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, restaurando nuestras vidas, renovándonos, Señor, a través de tu hermosa palabra, de tu hermosa Biblia que dejaste para nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, Dios, a mantenernos firmes en la esperanza, en nuestra roca, en nuestra fortaleza, que eres tú, Dios, para que pasado este tiempo, Señor, de cuarentena, este tiempo de prisión domiciliaria en que nos encontramos, Señor, la restauración sea mayor, Señor, que así como tú nos lo prometes, Señor, cada momento difícil sea restaurado al doble, Señor, y la bendición sea doble por cada situación mala que hayamos vivido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos todo este día en tus manos, Señor, nuestra vida, Señor, y ponemos toda nuestra esperanza en ti, bendito Dios. Amén y amén. También, hermanos, pues recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que compartan los videos, que dejen sus comentarios. Nosotros estamos encantados de responder a los comentarios, de compartir con ustedes acerca de estas palabras que se están dando, y la idea es que pues lleguemos a más personas para que la palabra de Dios se extienda por más personas, y que las personas que no conocen de Él reciban de su palabra también. Bendiciones.